Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Les vuelvo a repetir lo que el domingo dijimos acerca de los devocionales de esta semana. Y a partir de ayer, pues va a ser alimento sólido. Me refiero a alimento sólido de que va a haber ocasiones en que tal vez no lo entiendan a la primera vez que escuchen los términos que vamos a estar estudiando, las cosas que vamos a estar estudiando, pero con la ayuda del Espíritu Santo, yo espero de que todos comprendamos. El título de hoy es El Espíritu Santo, sabiduría y poder. Y la pregunta es, ¿por qué intentamos separar la sabiduría de Dios del poder de Dios? Ayer hablábamos de dos términos, continuistas y cesacionistas. Pero ¿quiénes son? Ayer solamente mencionamos de que los continuistas son o somos los que creemos que todavía está activo todos los dones y el poder de Dios hoy en día. Los cesacionistas son los que dicen que el poder de Dios, los milagros, ya no están activos el día de hoy. Y en cuanto a mi neumatología, esa palabra significa la doctrina del Espíritu Santo y los dones, soy continuista. Yo creo en el poder de Dios. Creo que todavía sigue el poder de Dios activo. Porque Dios no sería tan injusto como para dejarnos el poder del diablo y dejarnos indefensos sin el poder de Dios. Me considero un continuista moderado. Mi exegesis, que es la palabra exegesis, es la interpretación de los textos bíblicos, me lleva a creer que todos los dones identificados en el Nuevo Testamento siguen vigentes y accesibles para los creyentes. Jesucristo dice en Hebreos 13:8 que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Pero también creo que soy moderado porque entiendo que todos los dones de revelación tienen que estar sujetos a la palabra de Dios y no debe haber ninguna revelación nueva que sea normativa a la par de la palabra de Dios. Lean Primera de Corintios 14 y Primera de Tesalonicenses 5, los capítulos completos. Ahora, durante mi tiempo en el seminario, yo estudié 3 años en el seminario en el Instituto Berea de las Asambleas de Dios en Los Ángeles, tomamos un curso sobre el Espíritu Santo enseñado por un profesor, escuchen esto, cesacionista, que ya no creía en los dones y en el poder de Dios. Pero tengo que decirles que mi estudio exegético de la interpretación del tema, pues merecía otra cosa. Tengo que reconocer que mi vida sería más fácil si fuera cesacionista, como hay muchos hoy en día. Pero la verdad es que en ambos lados del espectro no tendría problemas, porque por un lado, no creo que mis convicciones neumatológicas del estudio del Espíritu Santo asusten a ningún cesacionista. Y por el otro, la forma en que practico el continuismo creyendo en el poder del Espíritu Santo no asustaría para nada a los cesacionistas. O sea, lo que acabo de exponer es lo que me hace un continuista, llamémosle así, sin hogar o un reformado sin morada. Soy una combinación, así me defino, extraña de convicciones teológicas. Llevo años aprendiendo de las verdades asociadas con el Evangelio de la Gracia, pero también tengo cierta cercanía al pentecostalismo teológico. Escuchen bien estas definiciones. Aunque no me asocio con las prácticas y doctrinas del movimiento pentecostal y neopentecostal, por ejemplo, que ellos afirman que solamente la manifestación del bautismo del Espíritu Santo tiene que ser en la necesidad obligada de hablar lenguas. Yo creo en el don de lenguas, pero mi convicción con respecto a la doctrina del Espíritu Santo, de alguna forma particular, también me une a ellos. Los dones no podemos seccionarlos. Lo más importante que he aprendido desde la posición teológica en la que me encuentro hoy es
Y voy a mencionar algunos nombres, solo por cuestiones del estudio. Si ustedes han escuchado de um, Michelin, de Paul Washer, de John MacArthur, o sea, no son mis argumentos reformados, sino la obra de Jesús, su salvación por mis pecados y mi teología imperfecta. Estos hermanos que son cesacionistas tienen una pasión real por el Dios de la Biblia y un anhelo por conocerlo más y por darlo a conocer aún más en toda su gloria y majestad. Y por otro lado, existe otro grupo que sería John Piper, Miguel Núñez, Carson, que no son los argumentos sobre la continuidad de los dones, sino aquel que es mayor que todos los dones. Ellos creen la otra parte, el dador de esos dones. Es evidente que no todos los continuistas somos locos, emocionalistas, ni tampoco todos los cesacionistas son fríos y legalistas. Ahora, durante esta reflexión debemos recordar la actitud de Pablo para con la iglesia de Corinto. Más allá de si piensas que los dones continúan o no, la realidad es que la iglesia de Corinto no estaba usando de forma adecuada los dones espirituales. Y podemos decir lo mismo de muchas iglesias hoy en día. Hay quienes creen firmemente que los dones continúan, pero observamos abusos en su empleo o un uso inadecuado en su aplicación. En muchos casos, lo que algunos llaman dones no tienen ni la forma ni el fondo de los dones tal como se les define en la Escritura. Pero lo que aprendemos de Pablo es que trató a los corintios como creyentes y de seguro que trataría de la misma manera a los hermanos que siguen trastocando los dones espirituales el día de hoy. Pablo los corrigió en amor porque no estaban unidos por tener todo tema teológico perfectamente entendido y resuelto, sino que estaban unidos por el evangelio que proclama la gloriosa salvación por gracia en Jesucristo. Debemos considerar también que Pablo no trató a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, con el mismo amor. Ellos tenían apariencia de perfección, pero fueron altamente reprendidos por Pablo, porque estaban haciendo algo que era inmensamente importante y fundamental. Estaban perdiendo el evangelio. Con todo esto no estoy haciendo de ninguna manera un llamado a otra cosa o a tener una liviana defensa de la verdad. Sin embargo, debemos ser conscientes de que aún dentro del movimiento protestante tenemos diferencias. Y hay diferencias que rayan en la herejía. La herejía es, una definición simple es escoger lo que yo quiero. Y por eso las defendemos a morir. Pero también hay otras doctrinas que son de suma importancia para la iglesia local y sobre las que tenemos convicciones y prácticas muy fuertes, pero que no son doctrinas de primer nivel. Por eso debemos cuidarnos de cómo comunicarnos las diferencias de estas doctrinas con verdaderos creyentes. Atacamos la teología de la prosperidad, la palabra de fe, la salvación por obras, pero no arremetemos o no atacamos de la misma manera en contra de hermanos en la fe con los que estamos en desacuerdo sobre temas de segunda importancia. Que nuestra pasión por defender la doctrina nunca sea mayor que la pasión por el evangelio. El ánimo y la intención personal que quisiera compartir con todos mis hermanos es que si bien hay verdades doctrinales o verdaderas doctrinas que nos separan, consideren que antes de tirar a alguien en un saco y rechazarlo por esas diferencias, debemos seguir el ejemplo de Pablo, quien aplicó el verdadero evangelio en todas las áreas de su vida y ministerio. Y antes de generalizar o dar veredictos apresurados, busquemos entender si hay verdaderos creyentes en medio de esa generalización. Ahora,
Ayer definíamos que el ser continuista sin hogar, bueno, lo dije yo, el problema radica en que no debería definir mi hogar con otros creyentes solo por mi convicción neumatológica del estudio del Espíritu Santo. La realidad es que nunca he dejado de ser un creyente con hogar. La iglesia es mi hogar verdadero, aquella por la que Cristo dio su sangre, como dice, Hechos 20:28, y en la que todos nosotros los creyentes, por gracia de Dios y solo por la fe, hemos puesto nuestra confianza en Cristo para su gloria. Nuestra verdadera familia es la familia de la fe, no la biológica. Dice 2 Corintios 3:20-21, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Ahora, pon atención aquí. No sé si tienes algún amigo que sea muy chistoso, uno de esos que siempre está haciendo comentarios graciosos en los momentos precisos y que tiene muchas ocurrencias inesperadas. El problema es que la gente solo tiende a conocer ese aspecto de su personalidad y terminan encajonándolo en ese estereotipo. Ay, mira, este es muy chistoso. Y es posible que ese amigo chistoso sea un pensador profundo, alguien que planifica bien su vida y sea muy organizado, pero como es el chistoso del grupo, nadie piensa que él pueda ser de otra manera. Quizás sea un esposo y padre responsable, pero todos piensan que no es así, porque al ser chistoso, la gente considera que su personalidad pues no calza con la de una persona responsable. Muchas veces, escucha bien, permitimos que tan solo una de las características de una persona nos informe sobre toda su personalidad. Tomamos una sola área que es predominante y dejamos que eso moldee toda nuestra opinión de ella. Guardando las proporciones, la iglesia hemos hecho algo similar con Dios. Dejamos que tan solo un atributo de Dios sea el que nos informe sobre todo lo que Él es. Por ejemplo, para algunos, Dios es amor y por eso concluimos que debe aceptar sin distinciones a todos los seres humanos en el cielo. Cuando decimos es que Dios ama al pecador pero odia al pecado, ¿de verdad? Necesitaría leer el Salmo 5 para ver si es cierto esto. Y debido a que enfatizamos el amor de Dios, algunos terminan con una doctrina universalista de la salvación. Dios te ama tal como eres, ¿de verdad? Y para otros Dios es solo un fuego consumidor, que si no te arrepientes te vas al infierno. Esas son personas que al tener esa sola idea de Dios que han generalizado por completo, constantemente están enviando a todos al infierno y solo ven a un Dios justiciero que es incapaz de actuar de otra manera. Sin embargo, Dios no solo es amor o fuego consumidor, nuestro Señor es amor y también es fuego consumidor. Esto debe informar nuestra forma de ver a Dios. No podemos ver solamente uno de sus atributos y olvidar los otros. No debemos olvidar las palabras del profeta Jeremías en Jeremías 9:24, mas el que se gloriese en esto, de que me entienda y me conozca, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. El Señor nos comunica a través del profeta que un entendimiento de Dios no puede ser estrecho, sino que debe ser amplio, buscando conocer al Señor en toda su grandeza. Cuando tocamos el tema de los dones espirituales, debemos tener una perspectiva amplia de los atributos de Dios y en especial de los roles de la persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, que muchas veces decimos que es la tercera persona
Y vuelvo a repetirles, no hay ningún versículo que diga que el Espíritu Santo es la tercera persona. El hombre es el que lo ha categorizado así. Uno de los principales problemas cuando hablamos de los dones es que reducimos al Espíritu Santo a una fuerza o a un poder que nos capacita para realizar diversas tareas. Por ejemplo, un estudio muestra que 59% de los creyentes creen que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona, incluye los evangélicos. Y es muy probable que el cristianismo no esté muy lejos de esa concepción a nivel general. Una de las blasfemias, escucha esto, más grandes que se puede cometer contra Dios es reducir al Espíritu Santo a algo inferior a Dios mismo en autoridad, en personalidad, en sabiduría y poder. Si algo debemos tener claro es que el Espíritu Santo es Dios mismo, merece nuestra adoración, está activo en nuestra salvación y santificación, y es Dios en todo el sentido de la palabra, tal como lo es el Padre y el Hijo. Por eso estamos estudiando, que el domingo veremos la cuarta parte de todo lo que el creyente o el cristiano necesita o debería saber acerca del Espíritu Santo. Por consiguiente, nunca deberíamos hablar sobre los dones o ningún tema relacionado con el Espíritu Santo sin recordar y reconocer que cuando estamos hablando de Él, estamos hablando de Dios mismo. Reducir al Espíritu Santo a un poder, a una fuerza activa, a una influencia o solo a una fuerza, es una blasfemia que debe ser confrontada. Debemos defender su divinidad, así como debemos defender con firmeza la deidad de Cristo. Recordemos que Jesucristo dijo que todo pecado sería perdonado, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Lean Mateo 12, 28 al 31. Por eso, hermanos, los que creemos en el continuismo, en el poder bíblico, debemos velar porque nuestras convicciones no interfieran con una definición bíblica y completa del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es de suma importancia para que nuestros hermanos cesacionistas puedan percibir con claridad nuestro compromiso con las verdades de las Escrituras. Una de las formas principales en las que podemos reflejar este compromiso es logrando que nuestras prácticas sean consistentes con una definición de la doctrina de Dios. Lo que quiero decir es que siempre debemos comunicar los dones como aquello que el Espíritu Santo da a la iglesia para edificación, porque Él reparte los dones como Él quiere, pero esos dones no definen por completo a la persona ni a la obra del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son una faceta de todo lo que el Espíritu es y hace por nosotros. Pero en realidad lo que nos debe de caracterizar no es lo que Él hace por nosotros, sino el fruto que nosotros reflejamos por medio de Él. Y no negamos la importancia de los dones espirituales, pero no podemos considerarlos como la totalidad del trabajo del Espíritu Santo. Esto no significa que estamos más comprometidos con una definición amplia de la persona del Espíritu Santo que con una aproximación que solo abarque los dones que otorga el Espíritu Santo. Conocer de los dones sin conocer bien al Espíritu Santo es irresponsable y hasta peligroso. Esta aproximación la refleja muy claramente el apóstol Pablo cuando, después de hacer una lista de los dones, él dice en 1 Corintios 12, 11,
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. No hay duda de que para Pablo era importante no dejar que se perdiera de vista al Espíritu soberano que imparte los dones como Él quiere. Una de las formas principales con las que demostramos nuestro compromiso es cuando no basamos nuestras conclusiones solamente en experiencias, sino en la autoridad de la palabra de Dios. Pero antes de continuar, quisiera dejar algo en claro. No estoy diciendo que no hay lugar en nuestra reflexión donde compartamos las experiencias espirituales que podamos haber tenido en nuestras vidas. Reconozco que dar testimonio de esas experiencias es de ánimo para otros. Glorifica a Dios y nos llena de fe para confiar aún más en Dios. Pero cuando compartimos nuestras experiencias, tenemos que dejar en claro que ellas no tienen la autoridad que solo tiene la palabra de Dios, que no se puede llegar a conclusiones teológicas basados solamente en nuestras experiencias personales y que solo vamos a validar las experiencias si se ajustan a la revelación bíblica, sujetándose a lo que Dios ya ha revelado. Por ejemplo, puede haber algunas personas que de forma subjetiva afirmen que Dios estaba presente en un lugar por la presencia de ciertas manifestaciones que se consideraban como dones del Espíritu Santo. Sin embargo, la presencia de ciertas manifestaciones no necesariamente significa que el Espíritu de Dios estaba presente. No hay mejor ejemplo clarificador que el presentado por nuestro Señor Jesucristo. Esto es para temblar, cuando Él dijo en Mateo 7:21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad, hacedores de maldad. Estos versículos nos muestran con absoluta claridad que la presencia de supuestos dones espirituales no va a impresionar a nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que Él tenía otras normas que iban más allá de esas manifestaciones y que eran más importantes que las experiencias, por más sobrenaturales y espectaculares que fueran. Por consiguiente, una vez más, tenemos que decir que no estamos abogando por eliminar las experiencias, por el contrario, debe ser crucial para todos los creyentes desear practicar y experimentar los dones espirituales. Es un mandato bíblico del que depende la edificación de la iglesia, pero también debemos practicarlas sometiéndolos por completo a las normas bíblicas de orden, porque también son un mandato bíblico, y al final podremos compartir nuestras experiencias con libertad cuando tengamos la seguridad de que éstas se sujetan a las normas bíblicas. Y más que nada, cuando estas manifestaciones hayan logrado el propósito principal del ministerio del Espíritu Santo, que es glorificar a Cristo. Si lo único que obtenemos de una manifestación espiritual es celebrar cuán asombrosa fue o cuán espectacular es la persona que supuestamente la realizó, entonces podemos estar seguros de que la manifestación no glorificó a Dios. El fin del obrar del Espíritu es que digamos cuán inmenso Salvador tenemos en Cristo.
Jesucristo lo dijo claramente, la función principal del Espíritu Santo en Juan 16:14. Él me glorificará a mí, no a los hombres. Para poder evaluar correctamente una manifestación que dice ser del Espíritu, necesitamos tener discernimiento. Y no estamos hablando de un poder especial a través del cual la información nos llega de forma misteriosa a nuestras mentes. El discernimiento bíblico, por el contrario, es poder distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. La única forma en que podemos crecer en discernimiento es por medio de la profundización en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Las iglesias de corte carismático que tienden mucho a irse por lo espiritual, tienden a hacer mucho énfasis en el valor excesivo de las experiencias espirituales por encima de la revelación bíblica. Por eso necesitamos con urgencia volver a poner las prioridades en el orden correcto. Y para lograrlo, debemos conocer con precisión y profundidad la definición bíblica de la persona del Espíritu Santo, sus atributos, sus funciones dentro de la Trinidad, para poder interpretar cualquier manifestación de una forma sana y sobre todo bíblica. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El alimento sólido es una representación del conocimiento más profundo de la verdad bíblica. El autor de Hebreos está manifestando que los miembros de esa iglesia debían ser ya maestros, pero todavía no habían terminado de comprender las cosas más básicas de la fe. Lo que el autor de esta carta nos dice es que cuando profundizamos en el conocimiento bíblico y lo practicamos, esto nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Necesitamos profundizar para que al tener mayor discernimiento bíblico podamos honrar a Dios y al Espíritu Santo, al poder evaluar con información bíblica las manifestaciones del Espíritu. Para poder honrar este principio es de suma importancia que podamos conocer la función del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En los siguientes estudios, mañana veremos aspectos importantes que no podemos ignorar si deseamos honrar la persona del Espíritu Santo. Por eso, si yo te preguntara hoy, escucha bien, y ya lo hemos hecho, pero te lo vuelvo a repetir el día de hoy. ¿Cuál crees tú que es la función principal del Espíritu Santo? Ese será nuestro título el día de mañana. ¿Cuál es la función principal del Espíritu Santo? O, dicho de otra manera, la función principal del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos que a través de estos estudios, que no son fáciles ni de digerir, ni de aplicar, Señor, porque si no vienen con la ayuda de tu Espíritu, no podemos hacerlo. Ayúdanos a entender, Señor, estos conceptos que están muy de moda hoy y que están dividiendo a tu iglesia. Por un lado tenemos a los que creen que ya no está activo el poder del Espíritu Santo, que eso fue solamente en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, y que tu espíritu de poder ya no actúa hoy en día. Y por otro lado tenemos a los que creemos que sigue activo, porque tú no eres un Dios que cambia, porque tú mismo lo dices en Malaquías, yo Jehová no cambio, y nos lo dices también en Hebreos,
que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y de siempre y por los siglos. No podemos decir que una parte tuya ha dejado de funcionar como si fueras un humano con defectos, cuando eres un Dios divino y poderoso. Señor, hoy más que nunca debemos estar centrados en la sabiduría y el poder, pero tener una exposición bíblica de los dones espirituales, no solo del fruto del Espíritu, porque hay algo tan importante y tan interesante que podemos ver a través de la palabra, que puede haber gente que tenga dones, pero no tenga fruto. Y puede haber gente que tenga fruto, pero que no tenga dones. Pero ¿cómo entenderlo? Ayúdanos a entenderlo a través de los estudios de esta semana, Señor, de las semanas siguientes, de los estudios del domingo, porque no hay otra persona a la cual debamos estudiar más hoy en día que a tu Santo Espíritu, que es el que está actuando en tu iglesia para edificación del pueblo, para glorificación tuya y para dar poder. Que nuestra predicación no sea solo de palabras persuasivas, sino del poder del Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.